Raúl Flores es coordinador del Grupo Multidisciplinario de Intervenciones a Pozos de del Activo de Producción es ingeniero petrolero con maestría de Petróleos Mexicanos. Raúl Flores es ingeniero petrolero con maestría en Geociencias por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con 20 años de experiencia en planeación, diseño, perforación y terminación de pozos. Trabajó en plataformas marinas realizando y ejecutando reingenierías en sitio como coordinador del Activo de Producción Litoral Tabasco y líder regional de intervenciones a pozos de la región marina suroeste. Él, en ese espacio, dirigió diferentes proyectos mediante la filosofía de excelencia operativa, logrando la reducción de tiempos y costos. Posteriormente a ello, fue coordinador del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de Intervenciones a Pozos de Nuevos Desarrollos en la Subdirección de Proyectos de Explotación Estratégicos, aplicando la metodología en las fases BCDSE para optimizar el diseño de los pozos. Quiero preguntar, antes de iniciar el encuentro, ¿sí escuchan bien? Porque creo que el audio se oye muy fuerte de otros espacios. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ingeniero, bienvenido. Muchas gracias por estar esta tarde en el espacio de OPEX para poder hablar sobre este tema. Y quisiera iniciar la conversación con usted preguntándole cómo han influido y cómo influirán las tensiones geopolíticas en zonas como Europa del Este o Medio Oriente en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos de petróleos mexicanos. Gracias. Ok, ¿sí me escuchan todos? Gracias por la invitación, igual al Geo César, gracias por la invitación y la presentación, y a todos por el tiempo que se tomaron para venir a escuchar estas ideas. Con respecto a tu primera pregunta, ¿no se lo puede repetir, por favor? Sí, por supuesto. ¿Cómo han influido y cómo influirán las tensiones geopolíticas en zonas como Europa del Este o Medio Oriente en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos de petróleos mexicanos? Sí, gracias. Para ponernos un poco en contexto, hay que recordar que al día de hoy la demanda mundial de petróleo es de 100 millones de barriles por día. Una tercera parte de estas transacciones de hidrocarburos se llevan a cabo en Medio Oriente. Lo que habla de las tensiones en la parte de Euroasia, la parte de, tomando en cuenta la guerra de Rusia y Ucrania, ha habido y ha impactado negativamente y ha devastado la seguridad energética internacional. Recordemos de que Rusia dejó de exportar el 50% de su petróleo a la parte de Europa, mismo que lo redireccionó hacia la parte de Asia. Hablamos de China, India. Entonces, en ese sentido, sí sufrió un impacto muy negativo la seguridad energética internacional. En ese mismo sentido, hay que tomar en cuenta que se formaron dos bloques, hablando geopolíticamente, claro, con los mayores productores de petróleo. Recordamos que en Estados Unidos igual su producción ronda alrededor de millones de barriles, al igual que Rusia. Afortunadamente, México está prácticamente en un bloque regional con América del Norte, con la parte de Estados Unidos y Canadá. Eso nos da seguridad energética. Entonces, los impactos que ha recibido México no son tan grandes o no tan graves, pero hay que recordar que cualquier movimiento geopolítico afecta el costo del barril de petróleo. Por supuesto, sin duda alguna. Y justo en una mesa anterior hablábamos de cómo todos estos ingredientes y factores pues, generan una falta de estabilidad también en precios y demás. Entonces, es muy, muy complejo. Y sí hay que hacer un análisis profundo sobre esto. Desde su perspectiva, ¿cuál debe ser el rol geopolítico de México en el mercado de hidrocarburos? Y en ese mismo sentido, ¿cuáles deben ser las prioridades de México para mitigar la volatilidad asociada a las tensiones geopolíticas en las diversas latitudes del planeta? Sí, gracias por la pregunta. Aquí en este mismo sentido, México pues no está aislado en un mundo globalizado.
Sin embargo, desde mi perspectiva, México no tiene tanta influencia en el precio del hidrocarburo. ¿Y en qué sentido lo comento? Hay que recordar que en el año 2004, Petróleos Mexicanos alcanzó su pico máximo de producción con 3.3 millones de barriles por día. En ese sentido, más o menos 1.7 millones eran para exportación, lo cual se exportaba 70% a Estados Unidos, un 20% a Europa y un 5% a la parte de Asia. Ahí tenía un poco más de juego geopolítico. Al día de hoy, por la declinación de los campos maduros, hemos sufrido una declinación bastante fuerte y tenemos proyectado producir a finales de este año 1.85 millones, del cual el 90% de todas las exportaciones de Pemex van a Estados Unidos. Entonces no juega un papel tan predominante para mover el precio del crudo. Y lo recuerdo, un ejemplo muy rápido de por qué esta tesis. Recordemos que en el año 2020 la OPEP le solicitó a todos los países productores de petróleo de que redujeran una quinta parte de su producción. A México o a Pemex le correspondía pues reducir cerca de 400,000 barriles por día. Recordemos de que cuando inició el sexenio se hicieron inversiones muy fuertes para petróleos mexicanos. Pemex y México no podían realmente reducir esa cantidad. Hubo una contraoferta de la OPEP que se redujeran 350,000 barriles por día. Pemex ofertó a través de la Secretaría de Energía, México como país, únicamente reducir 100,000 barriles por día. Entonces realmente no estamos en condiciones de que podamos mover el precio del energético. Y como comentaba, afortunadamente estamos en un bloque regional aquí de América del Norte y muchos de ustedes recordarán que Estados Unidos fue el que se ofreció a reducir los 250,000 barriles por día restantes que Pemex no podía porque hubiera sido venían fuertes inversiones y sí se requería la producción nacional, ¿no? Entonces, eso es la importancia de pertenecer a un bloque energético con América del Norte. Claro, por supuesto, y además esa toma de decisiones será muy acertada y lo hemos visto al paso de los años, ¿no? Solamente así era posible seguir constituyendo y creciendo la industria y no ponernos un lazo y estar en una crisis interna. En otro punto, pero siguiendo la perspectiva geopolítica, ¿por qué son importantes para Petróleos Mexicanos los conceptos como seguridad energética y soberanía nacional? Muy bien. En la mañana los ingenieros que entraron a la función del director, estuvo muy claro el punto de lo que es seguridad energética y soberanía energética o soberanía nacional. No son conceptos iguales, ¿no? O no significan lo mismo. Vamos a definir qué es seguridad energética. La agencia, hay varias definiciones. La Agencia Internacional de Energía la define como la capacidad que tiene un país para tener disponibilidad energética ininterrumpida a precios asequibles. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que no importa de que el país produzca sus propios energéticos. Los puedes comprar al exterior siempre y cuando estén a precios asequibles y estén disponibles para el desarrollo del país. Durante muchos años, México tuvo seguridad energética. En el último sexenio, hablamos a partir del año 2018, con esta nueva administración, se cambió la estrategia. México ya siempre ha tenido energética, es una realidad, pero lo cambió por soberanía energética, donde lo importante era que el país produzca sus propios combustibles, sus propios energéticos. Si me permites, y haciendo atención de nuestro director de Pemex, que explicó el día de duración, datos muy importantes. En el año 2018, Pemex Transformación Industrial, que antes era Pemex Refinación, únicamente en el proceso manejaba 500,000 barriles por día, de los cuales se generaban cerca de 300,000 barriles de gasolina. Se tenían que importar cerca de 900,000 barriles por día de gasolina. No tenías soberanía energética, pero sí tenías seguridad energética por tus socios comerciales en el mismo bloque que les acabo de comentar.
Cambia la estrategia y a través de la compra de la refinería Deer Park, que se adicionan cerca de 250,000 barriles por día para el proceso, y también se hacen fuertes inversiones en el Sistema Nacional de Refinación, pasando de 500,000 barriles por día a manejar cerca de 1 millón de barriles por día proceso. Aunado a esto, viene la estrategia de la construcción de una nueva refinería, que es la refinería Olmeca, que está en Dos Bocas, Tabasco, y se proyecta que a finales de este año se tenga la capacidad de estar produciendo 177,000 barriles por día. Esto es muy importante porque si hablamos de la parte de que en el 2018 únicamente tenían la capacidad de generar 300,000 barriles por día de energéticos, hablando de combustibles, gasolina, diésel, turbocina, se proyecta que para finales del año vamos a tener la capacidad de generar 1,220,000 barriles por día de energéticos. Un 400% más de lo que teníamos. Entonces, a partir de ello podemos deducir que la política fue la correcta y que la implementación ha sido la adecuada. Esas cifras que nos dan son muy relevantes. También le queremos preguntar, ¿cuáles son los planes de Pemex de aquí a 2030 para diversificar las fuentes de energía de México, reducir la dependencia del petróleo y gas en este entorno geopolítico cambiante? Un poco entiendo qué es lo que nos acaba de contestar, pero ¿cuál es la proyección que tienen ustedes ahorita hacia el 2030? Muy bien, hay un Plan Nacional de Desarrollo ya definido a través de la Secretaría de Energía. Sin embargo, déjame platicar un poquito porque hablar de fuentes alternativas de energía o energía verde, se trata del medio ambiente, protección del medio ambiente. Entonces, quiero iniciar platicándote en la parte de cuál es el compromiso de México con respecto a la reducción del medio ambiente. Para el 2030, el compromiso que tiene el país es reducir el 13% la emisión de gas con efecto invernadero. Esto se va a lograr a través de dos programas. Uno es por parte de Pemex, que tiene que aprovechar el 98% de su gas combustible. Esto viene una política de inversiones a la confiabilidad de los equipos, ya no quemar el gas, etcétera. Sí, y se complementa con una política del gobierno federal para lograr esa reducción de gas con efecto invernadero. Esta política son dos programas que muchos, yo creo que lo han escuchado, que es el de Sembrando Vida, el cual hay una proyección de que se reforesten 1 millón de hectáreas y se planten 1,000 millones de árboles. Entonces, en ese sentido, se cree que vamos a conseguir reducir el 13% de los gases con efecto invernadero. Y aquí, si me permites, te quiero hablar un poquito de la matriz energética de México, hablando de fuentes alternativas de energía. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo está México con respecto al mundo? Si estamos contaminando más o estamos contaminando menos. La matriz energética mundial, la producción de energía la lleva a cabo hablando de porcentajes, a través del carbón con un 24%. Aquí en México únicamente ocupa del 3 al 4% carbón. El petróleo en el mundo se ocupa en un 31%. Aquí en México se ocupa en un 38%. El gas natural en el mundo lo ocupan en un 24%. Aquí en México se ocupa en un 47%. Energías renovables en el mundo, la media en el mundo es de más o menos un 13%. Aquí en México nuestra energía renovable es de un 10%. Y por último, la energía nuclear en el mundo ronda en el 4 o 5% y aquí en México en 1.5%. En ese sentido, con estos números, pues México no ocupa el carbón. Nuestro energético es a través del gas natural. Entonces podemos concluir de que México contamina menos que el resto del mundo. No quiere decir que no contaminamos, eso absolutamente, esa sería una mentira. Sin embargo, al utilizar el gas natural como fuente primaria, en un 47% estamos contaminando menos con respecto al mundo. Entonces, muy rápido, ¿qué es lo que se proyecta a nivel mundial? Los analistas estiman de que el petróleo se va a seguir utilizando mientras siguen creciendo las alternativas de energía. Se estima que para el año 2050 estemos utilizando de 70 a 80 millones de barriles por día. Prácticamente se va a seguir utilizando el petróleo
en lo que sigue un crecimiento de las fuentes alternas de energía. Oiga, y sobre esto, ¿cuál puede ser el impacto entonces, la transformación de esta energía respecto del petróleo? Aquí en México tenemos que seguir utilizando el petróleo y a la par que sigan creciendo las fuentes alternas de energía. Así muy rápido les platico, el sistema eléctrico es un sistema muy complejo. Es muy complejo de que no permite tan fácilmente que se adhieran las fuentes alternas. Un ejemplo, las centrales fotovoltaicas que están de moda son muy rápidas de construir y son más baratas con respecto a otras fuentes. Fácil incorporarlas al sector eléctrico, al sistema eléctrico mexicano. Derivado, como no son energías con energía constante, provoca perturbaciones. Hay un tema de almacenamiento que actualmente está trabajando para poder almacenar, sin embargo, no es tan fácil incorporarlos al sistema eléctrico mexicano. Si vamos a seguir creciendo, en la mañana comentaba el director de Pemex de que se va a crear la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica, aquí en México. Sin embargo, esa planta se va a aislar del sistema eléctrico mexicano. Los próximos 30 años se proyecta que vamos a seguir utilizando el gas principalmente y el petróleo para la producción de energía. No, igual, qué interesante, la verdad, es todo un tema que sin duda hay que seguir atendiendo. Y más allá de la geopolítica, para Petróleos Mexicanos, ¿cuál será el papel de compañías de servicios petroleros como lo es OPEX en los planes de exploración y producción de hidrocarburos de la compañía? ¿Y cómo pueden estas empresas contribuir en los servicios petroleros a las metas operativas que tiene fijada ya Pemex para el 2030? Sí, de acuerdo. OPEX para Petróleos Mexicanos es un aliado estratégico que nos ha ayudado a contribuir con nuestras metas y cumplimiento de nuestras metas físicas y volumétricas. OPEX, a lo largo de los varios pozos que ha perforado aquí en México, ha tenido una curva de aprendizaje y la ha sabido capitalizar, que al día de hoy, a través de un modelo de excelencia operativa que desarrolló junto con Pemex, se habla de eficiencias de arriba del 90%. Entonces, deben seguir contribuyendo en cumplir los objetivos de Pemex. Así muy rápido te comento, se han hecho cosas muy interesantes, insisto, Pemex, OPEX, en el sentido de que iniciaron un concepto que no se había visto en el mundo, que se llama producción temprana. ¿Qué quiere decir? Que llega a un hotel elevable donde no hay infraestructura de producción, no hay un ducto, no hay una plataforma de producción y se puede perforar el primer pozo. Posteriormente, en otra época, por así decirlo, pues tenías que abandonar y mover la plataforma y luego construir la infraestructura. Actualmente no. El equipo tiene un Texas Deck, que es un soporte, se mueve, perfora un segundo pozo y la empresa, Pemex, la operadora, manda un barco de proceso, una batería flotante, donde puede estar perforando un segundo pozo y puede estar drenando el primer pozo. Así inició el concepto. Sin embargo, al día de hoy se tiene la capacidad de estar perforando simultáneamente 5, 6 pozos y estar produciendo a la vez, ¿no? Este es un concepto muy interesante, hablar de OPEX, saber de este tipo de eficiencia, de este tipo de nuevos modelos. Y con respecto a tu segunda pregunta que hablabas de las compañías de servicio, pues lo importante de las compañías de servicio es que aquí en México pueden traer tecnología, personal capacitado, experiencia, y que nos ayuden a terminar y perforar pozos en menor tiempo, a menor costo, en cuanto a producción. No, y además ayuda porque también Pemex se moderniza más a partir de este tipo de compañías que invierten precisamente en nuevos procedimientos y en tecnología avanzada. Entonces, la verdad es que en OPEX me parece que estamos muy contentos también con ser parte de Petróleos Mexicanos y poder hacer todo el trabajo que hacemos en conjunto. Y si está de acuerdo, podemos preguntarle a la audiencia si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestro invitado? No, sin miedo. ¿La pregunta la quiere hacer Gustavo o no? ¿Lo hago yo? Sí, claro. No. Oye, dije muchísimas gracias de nuevo.
Yo tengo una pregunta enfocada un poco al tema que comentaba de las energías renovables y no renovables. Yo pienso que por años se ha colocado una pared que separa las renovables de las no renovables, y sobre todo a nosotros, las compañías que estamos en este sector del oil and gas, como que se nos ha negado un poco, se nos negó la oportunidad de ser parte de las renovables. Las compañías más grandes del mundo, que son, bueno, las que están hoy acá, y una como Pemex, son las compañías que más footprint tienen en el mundo, que son las compañías que más fácil pueden desarrollar energías renovables. ¿Cómo ve en ese tenor, cómo ve a Pemex hacia el futuro? ¿Cómo ve a Pemex en esa barrera de renovables, no renovables, crecimiento de las renovables, reemplazo de las no renovables? ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Sí, gracias, ingeniero César. No, totalmente de acuerdo. El futuro son las fuentes alternas de energía, son las energías renovables, y las empresas petroleras deben de migrar también a tener su línea de energías renovables. Mi tesis, insisto, es de que el petróleo lo vamos a seguir utilizando. Sin embargo, lo comentaba el ingeniero César, director de OPEX, por cierto, es muy importante porque necesitamos migrar y evolucionar. Necesitamos evolucionar en un futuro para ya no depender de combustibles fósiles o contaminantes. Absolutamente de acuerdo. Sin embargo, no perder de vista que los próximos 25 o 30 años el mundo va a necesitar cerca de 70 millones de barriles de petróleo por día. Sin embargo, hay que seguir evolucionando. Creo que me gana el tema que soy petrolero. Sin embargo, hay que seguir evolucionando en la parte de las fuentes alternas. Los primeros que tendríamos que dar un paso son las industrias petroleras, por los niveles de inversión que se manejan, los niveles de investigación. Ellos absolutamente se podría avanzar, tanto operadoras, compañías de servicio, compañías de servicio. Claro. ¿Alguien tiene otra pregunta que quisiera hacer a nuestro invitado? Bueno, pues si no hay más preguntas, lo primero que queremos hacer es agradecerles su tiempo, agradecerles a todos ustedes que hayan estado aquí. Sin duda alguna aprendimos mucho el día de hoy y aparte nos actualizamos, y eso es muy valioso en estos espacios.